Bueno, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta segundo día de la primera, digamos, jornada virtual de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica. La gran mayoría de ustedes han estado ayer, entonces ya nos conocen, pero bueno, nos acompaña Oscar Bruneto, que es jefe del servicio de endocrinología del Hospital Elizalde, y la doctora Mónica Galeano, que es médica del staff del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Garrahan, más precisamente en el área de músculo esquelético. Y quien les habla, Alejandro Ludman, soy miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica y también me desempeño como médico de staff en el Servicio de Imágenes del Hospital Garrahan. Les voy a decir la verdad, hoy me levanté, me quedé muy manija después de la clase de ayer y me levanté temprano para tomar un poco de sol porque me daba miedo. Así que, bueno, nada, sin más preámbulo, te doy la palabra, Oscar, para que arranquemos con este segundo día, mientras dejo pasar a la gente que me está pidiendo entrar. Bárbaro, igual compartimos Mónica primero, así que estamos. Buen día a todos, aprovecho saludo mientras se va poniendo la pantalla en orden, así que bueno, buen día. ¿Se ve bien? Buen día a todos. Sí, perfecto, Moni. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar un sábado. Y en este agradecimiento quiero compartir con ustedes unos tips que tenemos los radiólogos que trabajamos buscando los signos de radiología, brindárselos, espero que les sirva, y que compartamos juntos si tienen algunos pacientes que sepan o quieran saber de si existe o no este tipo de patología, para que los compartamos juntos y logremos, junto con la clínica, con los especialistas, llegar a un rápido diagnóstico, ya que sabemos que el tratamiento es efectivo, con lo cual nuestra participación en este diagnóstico, en este camino, es muy importante. Así que, bueno, empezamos. Bueno, recuerdan que habíamos hablado del score de severidad de raquitismo, ¿sí? En donde teníamos la forma que teníamos para saber era asignarles un punto, ¿sí? De acuerdo a lo que estaba pasando sobre todo en las manos y las muñecas y en la articulación de la rodilla. Con respecto al M0, que significa que estamos ante la presencia de una placa de crecimiento normal, sin cambios de raquitismo, ¿qué quiere decir con esto? Yo acá puse un lápiz, porque es lo que les voy a mostrar, y puse un cilindro. Recuerden que la radiografía como tal es una imagen que se logra una vez que atraviesa todos tridimensionalmente el cuerpo y recibimos una imagen unidimensional, ¿sí? Está todo junto, con lo cual nuestra mente, nuestra visión, tiene que lograr otra vez volverlo o intentar, en la medida de lo posible, que esta imagen uniplanar pase a ser biplanar. O sea que con estas herramientas, ¿sí? La del cilindro y la del lápiz que logra un trazo fino, es lo primero que tenemos que tratar de ensayar en cada paciente normal que pensemos nosotros que tiene una placa de crecimiento normal. ¿Y cómo lo vamos a buscar? En este cilindro, ¿sí? Y este lápiz representa o va a dibujar la línea finita que cada uno de los pacientes con placa de crecimiento normales tiene, ¿sí? Entonces, con estas dos herramientas vamos a ir a visualizar la mano y la muñeca, el radio y el cúbico. Ahora,
Una vez que nosotros empezamos a buscar las características radiológicas del raquitismo, sabiendo que el M5, la luminosidad del margen metafisario, deja de aparecer el lápiz S y aparece un crayón, ¿sí? Con el intento del cuerpo de volver a calcificar, ¿sí? A que esa matriz empiece a calcificar, pero resulta que no lo puede lograr, con lo cual empieza a haber un crayón en lugar de ese lápiz, de esa línea de lápiz que teníamos en nuestro cilindro, ¿sí? Acá vemos un poquito mejor, este es un M05, en donde nuestro cilindro ya deja de tener, acá está el lápiz y acá aparece en la línea del trazo de este crayón, ¿sí? En el M1 ya nuestro cilindro empieza a verse cada vez más y nuestro crayón, ya no tenemos más el lápiz, pero nuestro crayón empieza a estar irregular, ¿sí? Con lo cual tenemos ya una placa de crecimiento que se empieza a ensanchar y la irregularidad del margen metafisario está visible, pero sin tanto ahuecamiento corto. Ese es el M1. El M1 1,5 ya nuestro cilindro ya se ve cada vez más, fíjense, ya no existe bajo ningún concepto el lápiz, la línea del crayón ya está muy desaparecida o muy irregular y aparece ya este cilindro que cada vez se está formando, ya estamos casi empezando a observar una copa. Y acá tenemos a la copa, ya el cilindro desapareció y dio reemplazo a esta copa, ¿sí? Que ya también está muy deslucida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en el M2? Una concavidad metafisaria con deshilachado de márgenes, ¿sí? Muy bien. Con respecto a las rodillas, acá sí no vamos a tener el lápiz, vamos a usar nuestro crayón, porque el fémur es mucho más grande, ¿sí? Con lo cual el cilindro también está presente, pero es mucho más grande, el crayón está bien definido, tanto para el fémur como para la tibia, ¿sí? Y lo importante es recordar que siempre en esto vamos a valorar, vamos a dividir al miembro más afectado que tengamos y lo dividimos en si está afectado un cóndilo o dos, o un platillo tibial o el otro, ¿sí? Es mejor decir si está afectado el medial que el lateral para no tener en la cabeza el cóndilo, el platillo. Más bien, ¿está afectado un lado? ¿Está afectado el otro? O un lado o los dos, ¿sí? Bien, en el R1 la luminosidad vamos a ver la luminosidad parcial del margen liso de metáfisis visible, ¿sí? Acá va desapareciendo ya el crayón rápidamente. A mí me gustó poner una cosita que se llama la pollera en falda, ¿sí? Fíjense, acá es como un pollerón, ¿sí? Ya no es, el cilindro no está más, ya está irregular, ¿sí? Entonces el R1 empieza a aparecer esta pollerita tableada, ¿sí? Y en el R2 ya no tenemos la luminosidad parcial del margen liso de la metáfisis, ya no está visible. Miren, fíjense aquí, tenemos solamente un lado de la tibia, o sea que lo vamos a multiplicar por 0,5. En cambio, en el fémur tenemos los dos lados afectados, ¿sí? Y la pollerita acá está bien presente, ¿sí? En el lado 3, en el 3, la luminosidad está completa y la epífisis siempre parece muy separada de la metáfisis distal. Estos son los más difíciles, los más fáciles, porque está claro que vamos a tener esta pollera que ya está deslucida, ¿sí? Ya es una campana de verdad. Fíjense cómo los márgenes están bien irregulares y la separación con respecto a la epífisis es grosera, ¿sí?
acá lo mismo, ¿sí? Acá hay un intento de la metáfisis por querer reparar, pero no lo logra, con lo cual fíjense qué irregular es esta fisis, ¿sí? Esto es lo poco habitual, ¿sí? En general el 1 y el 2 son más habituales, ¿sí? Con respecto a la impresión radiológica global del cambio, recordemos que siempre para realizar esto tenemos que tener el inicio del tratamiento, o el inicio o la primera vez que se lo vio al paciente. Con esto tenemos que colaborar mucho para que el especialista busque esa primera imagen, ya que es seguro que esa imagen está, ¿sí? Y luego vamos a tener nosotros los cambios radiológicos a través del tratamiento oportuno que se le da al paciente. Esto es lo que habitualmente nos da la bibliografía, ¿sí? Pero uno en realidad es una impresión, ¿sí? Con lo cual uno, por ejemplo, esto lo podemos hacer si ustedes quieren, pero también pueden hacer el score de severidad de raquitismo, y con eso, de un lado de la primera radiografía y las ulteriores radiografías, y claramente ustedes mismos van a saber cómo está, cómo lo van a asignar en esta escala ordinal al paciente. Por ejemplo, yo había dado este pacientito que tenía 2 años y medio al principio del tratamiento, ¿sí? Que tenía la imagen acampanada, tenía un grado, un R2, tanto, ¿por qué? Porque teníamos lesión acampanada en el fémur de un lado y del otro también, de la tibia, ¿sí? Y cuando a los 3 años post tratamiento, perdón, fíjense cómo el paciente no solo empieza a ver mayor radiolucidez, hay unas áreas de lúcer acá, fíjense, o sea que en realidad no está reparando. La tibia, si bien tenemos nuestro marcador irregular, pero al final, digamos, hay mayor compromiso de lo esperado, con lo cual esto no está funcionando, ¿sí? Con respecto a la mano, otro paciente de 5 años, esta es la imagen de la base del tratamiento. Recordemos la imagen en copa de champán, pero también recordemos nuestro cilindro y nuestro marcador irregular. Acá para nada vamos a tener la línea del lápiz, ¿sí? Pero aparte también los otros signos clínicos que habíamos hablado, la osteopenia marcada, el aumento de la trama ósea, ¿sí? Acá no tenemos imágenes de lúcer visibles, pero claramente hay una osteopenia generalizada, ¿sí? Y posterior al tratamiento, a los 6 años, ¿sí? Fíjense como un año después, no solamente repara la trama, sino fíjense que acá nuestro cilindro empieza a volver a verse, y nuestro gran marcador, ¿sí? Nuestro crayón, está bien formado acá. Además de que el chico también creció en los núcleos de osificación, ¿sí? En la edad ósea. Con lo cual, mi impresión global del cambio es +3. Felicitaciones a los que hicieron el tratamiento, y también al paciente. Después les explicará Oscar un poquito, porque no es tan fácil para ellos el tratamiento, ¿sí? No es un caramelo. Este es otro paciente, fíjense, esto es lo que yo le decía, a veces no hace falta hacer esta escala ordinal, sino más bien hacer el score de severidad de raquitismo, asignarle el grado que tenemos al principio del tratamiento, y luego, por ejemplo en este caso, 2 años después, fíjense cómo bajó el score, con lo cual todavía está luchando, ¿sí? Porque fíjense que nuestro cilindro tiene esa irregularidad en el marcador, tanto para el radio como para el cúbito, ¿sí? Pero está mucho mejor, todavía tenemos áreas de lúcer, ¿sí? Todavía tenemos disminución en la densidad, osteopenia, ¿sí? Pero
claramente este chico creció y este chico mejoró, ¿sí? Con lo cual el índice de la impresión radiológica global del cambio para mí fue 1 grado 2. Bueno, ahora les dejo con el paciente de Oscar, practicamos juntos, vamos a trabajar los dos en base a los pacientes que vamos a presentar. Dejo de compartir pantalla. Excelente, Moni, muy, muy claro. Vamos, Oscar. A ver, contanos de tu paciente. Hola, hola, buen día de nuevo. No, lo que les voy a mostrar es algo que por ahí nos va a servir para un par de cosas. Una es volver a ver cosas que Mónica nos mostró tan sabiamente ayer y hoy. Y otra cosa es mostrar cosas del mundo real. O sea, me pareció interesante mostrarles un paciente, no el paciente que anduvo de principio a fin hecho un violín, sino el que pasa, o sea, el paciente real, del mundo real. Entonces, lo que le voy a compartir es, y voy a intentar ir frenándome en algunas cosas que me parece que son buenas o interesantes para discutir del paciente. Es un paciente que vino derivado de la provincia de Buenos Aires, un hospital en el cual trabaja una ex residente nuestra, con a los 2 años y 5 meses, ortopedia. Y eso es una cosa súper interesante, que realmente los pacientes, los ortopedistas rápidamente sospechen de que hay cosas que por ahí no son estrictamente para corregir ortopédicamente, sino con una sospecha de displasia esquelética. Algo no les gustó, gracias a Dios. Y bueno, nos miró el paciente. Esta paciente es la hija de ambos padres, de 2 padres no consanguíneos, de una familia sana, sin antecedentes familiares de interés. La paciente, bueno, la que está marcada, la probando, es ella, que en realidad no tenía antecedentes de significación. Esta paciente consultó en el año 2000, había nacido en el año 2009, consultó en el 2011. Había nacido de parto normal, sin ningún antecedente, digamos, de relevancia. Tuvo un NAPER que no fue bajo, estuvo con una dificultad respiratoria transitoria, maduró normalmente, caminó a los 18 meses, y tenía una consulta que es interesante, ven acá, previa por dolicocefalia, porque había tenido un cierre prematuro de la estructura sagital, como mostraba ayer Mónica. Esta puede ser una característica si se puede asociar a tipos de raquitismo, y la veía en neurología, ya vino ya con esta consulta previa ya hecha. Y tenía, tuvo broncoespasmos, pasó por muchos tratamientos y actualmente está con tratamiento preventivo. Al examen físico, voy a minimizar, perdón, acá, a ver, ahí está. Al examen físico tenía un peso y una talla normales, la talla algo disminuida con respecto al peso, y ven ustedes, como dato de interés, además del genubaro, no puse placas de la paciente de fotos porque no tengo la autorización de los padres explícita y preferí mostrar lo que sí puedo mostrar. Pero ven ustedes qué interesante la relación de segmentos. Como comentaba Mónica ayer, esta patología se ve en huesos largos, en general compromete el cartílago, con lo cual la relación entre segmentos puede estar alterada, que era el caso de esta paciente, que tenía el percentilo 25 con un segmento superior relativamente un poco más grande del esperable justamente para la edad, y tenía su genubaro. Y ven ustedes la distancia intercondilia, que era de 4 centímetros. Es un dato de mucho valor. Vean, esto por la tabla que les mostraba ayer. Esto está extraído de las normas de manejo de raquitismo se llama el GAP, que está en internet, disponible para el que lo quiera consultar. Ven ustedes, hasta 2 centímetros es normal. Esta paciente tenía el doble de distancia intercondilia, o sea, tenía su genubaro. El planteo diagnóstico de esta paciente, un poco retomando lo que charlamos ayer, era o que tuviera una displasia esquelética o que tuviera un síndrome raquítico. Se pidieron laboratorios, se pidieron las placas de rodillas y muñecas. Acá también refresco un poco la idea que Mónica comentó. El raquitismo es una patología que uno ve en esqueletos en crecimiento, y las epífisis que más crecen son justamente las muñecas y las rodillas. Entonces uno va a ir a buscarlos ahí generalmente, los signos radiológicos, y se le pidió una ecografía renal. Estas son las radiologías de inicio. Vean ustedes, hay radiologías, radiografías de los 2 años y medio. Vean ustedes esta que es del medio. Si quieres, Mónica, hacer algún comentario. Yo lo que lo trabajamos con Oscar, lo que tienen ustedes en la pantalla a la izquierda es del Atlas, ¿sí? La edad ósea de un chico
considerado normal, digamos, ¿sí? Fíjense, usemos las herramientas que habíamos hablado, fíjense, logran buscar el cilindro y fíjense el lápiz, fíjense la edad ósea, como en esta nena que tiene normal o habitual, en rango habitual, no me gusta decir normal, en rango habitual tiene este núcleo los núcleos de osificaciones. En este caso, en la paciente de Oscar está un poquito retrasado, ya tiene, digamos, disminución de la densidad ósea, esta relación está alterada, además de todos los signos que logramos obtener. En el caso de las radiografías combinadas de miembros, en donde se puede lograr a ver bien la articulación de la rodilla, en donde vamos a ver que los signos que estamos observando, las polleras que yo les estaba contando, esas tablas están muy irregulares, tanto en el fémur como en la epífisis, y además está de un lado, del lado medial, como del proximal. Recordemos que si tenemos los dos miembros, siempre elijamos el miembro más comprometido para la posterior evaluación, ¿sí? Yo elegí para comparar que lo considero un poquito más grosero, o al revés, lo considero que tiene mucha más información en las imágenes como para que yo le aporte a Oscar, ¿sí? La siguiente me parece que está. Con lo cual, el score de severidad de raquitismo, ¿sí? Acá le puse una puntuación al cúbito de 2 y al radio de 1,5, ¿sí? Y al fémur de 2, porque es bilateral, por 1, y en la parte de la tibia y el peroné de 2 también, ¿sí? Y logré un score de severidad de raquitismo de 7,5, que considero que es importante para este paciente. Un poco esto, digamos, les muestro lo que ayer veíamos frente a lo que mostraba Mónica recién de los signos raquíticos, lo cual en principio nos permite descartar el diagnóstico de displasia esquelética por el tipo de lesión ósea que tenía la paciente, más el laboratorio que avalaría, digamos, en el caso de esta paciente que tenga un raquitismo, sea una FAL elevada como dato, digamos, capital, uno puede encontrarse con las dos situaciones que describimos ayer. Pacientes que tenían paratormona elevada como inicio, o pacientes que no la tenían. La paciente con paratormona elevada mayormente corresponden a rosquitismos calciopénicos o nutricionales, y los pacientes que tienen PTHs normales en general corresponden, además con el cuadro raquítico, a raquitismos, digamos, de índole fosfopénica, que pueden ser por pérdida renal, que es lo que vamos a charlar un poco más ahora, o los pacientes que tienen pérdida nutricional. O sea, en realidad, en estos pacientes el riñón funciona perfectamente bien, y la dificultad está muchas veces en la no absorción de calcio a nivel intestinal, como puede pasar, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, como puede pasar, por ejemplo, cuando el fósforo, en lugar de, digamos, estar en el extracelular, ingresa al intracelular, como sucede, por ejemplo, en la diabetes descompensada. O sea, ahí vamos a encontrar fósforos bajos en sangre, pero con una adecuada, digamos, función renal. En cambio, en la paciente que vamos a charlar ahora, lo que vamos a ver es que el mecanismo de pérdida de fósforo va a ser justamente la pérdida renal del mismo. Como les adelanté, para que en sus casas no estén ahí pensando qué tendrá o qué no tendrá, vean ustedes la paciente, los datos bioquímicos que avalan un poco la idea que charlamos recién. La paciente tenía una calcemia normal, con una función renal normal, con un magnesio normal. Los niveles de PTH estaban marginalmente altos, que eso se puede ver al inicio de un tratamiento, o sea, puede suceder. No son los niveles altísimos por encima de 100 que puede presentar un raquitismo carencial, pero ven ustedes, tenía vitamina D totalmente normal, y tenían los niveles de FAL, o sea, la fosfatasa alcalina, altos, con lo cual teníamos el diagnóstico de raquitismo con un fósforo bajo en sangre y con una reabsorción de fósforo. El TRP, les recuerdo, mide cuánto absorbe de fósforo el riñón. Para un valor de 2,8 de fósforo, que era muy bajo, esta absorción debía ser muy alta para compensar. Normalmente hubiera sido del 100%, y la paciente solo absorbía el 80%.
por debajo de lo normal. Con lo cual, llegamos al diagnóstico de raquitismo hipofatémico. Esto para que recuerden los dos polos del problema, no para por ahí hacer diagnósticos diferenciales. Los raquitismos carenciales en general van a tener PTHs elevadas, van a tener, dependiendo de la causa, si es por déficit de vitamina D, 25 hidroxivitamina D bajas, y en general van a tener calcios y fósforos bajos, en sus etapas, sobre todo las etapas más avanzadas. Y la fosfatasa alcalina va a ser alta en todos los casos, tanto en los hipofatémicos como los hipocalcémicos. Los hipofatémicos van a tener calcios normales, como figura en verde, fósforos muy bajos, y característicamente los niveles de PTH van a ser normal o levemente elevados, como el caso de nuestra paciente. Pero en su mayoría van a ser normal o cerca de lo normal. Entonces el diagnóstico bioquímico del paciente es un síndrome raquítico o un raquitismo de características hipofatémicas. Que porque vimos que perdía fósforo por orina, como veíamos recién, vamos a pensar de que es por pérdida renal, que son la mayoría de los pacientes que vamos a ver en la práctica clínica. Esto es un flowchart y es sumamente útil para nosotros porque nos permite tener una buena visión de las cosas que hay que hacer en cada consulta con el paciente. Esta paciente requiere lo que ya tenía hecho, que era todo un estudio en sangre. Se hizo placas, que no fueron placas, se llaman las placas de rodilla de frente, que las tenía hechas, se hacen anuales, ya en este gráfico está charteada como anualmente, se les pide una radiografía de cráneo, generalmente, a los pacientes, y la evaluación neuroquirúrgica. Esta paciente tenía una dolicocefalia, entonces con lo cual ya venía con todo realizado, y lo que se hace son los controles clínicos, de los cuales es sumamente importante la valoración del crecimiento de la paciente. O sea, recuerden que esta patología tiene compromiso del cartílago de crecimiento, con lo cual un crecimiento adecuado o no adecuado puede ser un muy buen indicador clínico de que las cosas estén funcionando bien o mal con el tratamiento y o con el diagnóstico de la paciente. Y por supuesto requieren consulta por genética, pues son pacientes hereditarios, o sea, esas pacientes son recesivos habitualmente dominantes ligados al X, perdón, descendencia dominante ligada al X. Esto simplemente para ver un poco lo que mostraba Mónica ayer, que a estos pacientes con dolicocefalia, aparte tienen impresiones digitiformes, como veíamos antes. Estos pacientes requieren controles clínicos periódicos, requieren controles neuroquirúrgicos, no todos requieren tratamiento, pero sí requieren un control muy, muy cerrado justamente de la evolución de este cuadro. En cuanto al tratamiento, les pongo la idea, siempre me parece muy práctico ponerles una idea que ustedes, ayer charlábamos, así lo pasamos bastante rápido, pero el tratamiento de los pacientes que tienen un déficit de vitamina D suele ser bastante simple. En realidad requiere dosis fijas de vitamina D con un aporte de calcio y en realidad por un intervalo de tiempo bien definido para curarse. Los pacientes que tienen raquitismo fatémico, en el opuesto, son pacientes que requieren un tratamiento muy artesanal. Y como ven ustedes, requieren tanto el aporte de calcitriol como de fósforo. El calcitriol va un poco a reemplazar el calcitriol bajo que tienen por el efecto del FGF23, que acuerdan que disminuía la concentración de calcitriol, o sea, de 1,25, y repone el fósforo que ustedes pierden por orina, ustedes, que sus pacientes pierden por orina. Es muy artesanal porque esto uno tiene que ir ajustándolo en función de algunos datos clínicos del paciente. O sea, no hay una cifra fija ni un intervalo fijo. Si el fósforo se administra en 4 a 6 tomas, recuerden ustedes que las fuentes de fósforo que se utilizan son o la solución de Joule, que es un preparado para chicos más chicos que tienen muy poco miligramos de fósforo por mililitro, y los comprimidos que suelen tener son sales de fósforo combinadas que tienen 250 miligramos de fósforo. El fósforo tiene un problema, les cuento porque por ahí algunos de sus pacientes que atiendan les puede suceder de que les comenten, que es la tolerancia. O sea, es una sal que a veces da intolerancia intestinal, con lo cual la compliance a veces puede no ser tan buena, porque da diarrea, dolor abdominal, un poco más la solución de Joule, un poco menos los comprimidos, pero tengan en cuenta de que esto se va ajustando por la clínica del paciente y por sus controles, y aparte por la edad. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque generalmente los periodos de más crecimiento son los periodos en los cuales el tratamiento puede hacerse más difícil, porque ahí se combinan, digamos, todos los mecanismos para crecer que el paciente tiene normalmente en un esqueleto poco mineralizado como es el esqueleto de un paciente raquítico.
Entonces, ¿cómo se monitorea a estos pacientes? Un poco también es muy esquemático, pero digamos que para que uno tenga una idea de, habitualmente los chicos más chicos, que son los que crecen más rápido, que aumentan de peso más rápido, como el tratamiento va por miligramos por kilo de peso, bastante cercano, cada 2-3 meses seguramente, y luego cada 3 a 4 meses. Se hace la antropometría, se miden las distancias intercondilia e intermaliolar, como comentaba recién, se hace el fondo de ojo por el tema justamente de la dolicocefalia y por digamos, y por la cuestión que tiene que ver por la hipertensión intracraniana, que puede ser secundaria a estas pacientes por la sinostosis, laboratorios completos, en los cuales se busca básicamente ver cómo están sus controles, cómo está la calciuria en la orina del paciente, en este caso del paciente, y lo que tienen que tener claro es que uno no busca en estos pacientes que el fósforo se normalice, busca que la FAL baje. ¿Por qué? Porque si uno buscara con el tratamiento convencional que el fósforo sea absolutamente normal, probablemente va a empezar a haber algunos efectos no deseados del tratamiento. Entonces, acá el objetivo es que bajen los síntomas, mejoren las lesiones raquíticas, crezca bien y la FAL disminuya, más que el fósforo sea normal para la edad y sexo del paciente. Y la radiología, que como comentaba Mónica, uno va a ir monitoreando las lesiones, y eso va a ir mostrando a Mónica algunos cambios con respecto de la paciente, y de la sinostosis. Y la eco renal es anual porque, les recuerdo que una de las complicaciones del tratamiento, ¿sí?, en los pacientes con tratamiento convencional, suele ser la nefrocalcinosis, que es muy frecuente. Esta es un poco la evolución bioquímica de la paciente. Vean ustedes, los primeros años, la paciente creció a un muy buen ritmo de crecimiento, entre 8 centímetros por año y 4 en el momento que menos creció, 6,2 hasta el 2019. Las fosfatemias, si bien no eran normales, eran bastante aceptables para lo que es la enfermedad, o sea, no estaban por debajo de 2 con el tratamiento, y la FAL se mantuvo entre 300 al inicio y después fue subiendo. Y de esto después vamos a conversar un poquito, qué fue pasando en la medida que la paciente se fue acercando a su edad de pubertad, a los 10 años. O sea, cuanto más cercana a la pubertad estaba, la FAL fue aumentando, y acá hay que pensar también cuánto es el efecto de la enfermedad, cuánto es el efecto del crecimiento. En cambio, los niveles de PTH se mantuvieron bien, los niveles de vitamina D lo mismo, y las calciurias estuvieron adecuadas. El TRP no sirve demasiado para el monitoreo porque cuando uno le ofrece fósforo a estos pacientes suele suceder que disminuya paradójicamente, porque este tipo de tratamientos con calcitriol y fósforo no disminuyen la pérdida de fósforo por orina, sino que compensan la pérdida. Entonces, habitualmente pierden bastante fósforo, si bien en el balance ganan, en el conteo suelen ser porcentajes bajos. Y se fue adecuando la dosis, tanto de calcitriol como de fósforo. Esto es un poco el macro de la paciente, después Mónica va a ir mostrando algunas cosas un poco más detalladas, de cómo fue mejorando la paciente, sobre todo los primeros años de tratamiento, desde las primeras imágenes. Esta es un año después aproximadamente, poco menos de que inició, a la última imagen, en el 2017, de esta serie. Ven ustedes cómo la línea de calcificación va reapareciendo. Perdón. Y ahora sí, la dejo a la que sabe. A ver, Mónica, contanos un poquito tu análisis de las imágenes de la paciente. Bueno, a la izquierda ven en el 2012 cómo lo que habíamos hablado, cómo si vamos a usar las herramientas que les había dado, nuestro cilindro está empezando a observarse ya radiolúcido, con ese borde de crayón totalmente irregular, grosero, ¿sí? En el radio tenemos el cilindro visible, pero todavía contenido por el crayón, con lo cual le tenemos un índice de severidad de raquitismo de 3,5, ¿sí? Recordemos que siempre para realmente saber el verdadero score, tenemos que usar las muñecas y las rodillas. Pero bueno, siempre uno tiene que trabajar con lo que tenga.
porque a veces nos llega solamente con una edad ósea, a veces nos llega solamente con una rodilla, y bueno, podemos trabajar con lo que tengamos, ¿sí? 2 años después, fíjense la edad ósea, como ella está empezando, acá recuerden que estaba con una edad ósea disminuida con respecto a lo normal, a lo habitual. Fíjense cómo acá en el 2014 ya empieza a mejorar su crecimiento, ¿sí? Su desarrollo. Inclusive hay algunos signos de que está inclusive aumentado, ¿sí? Pero acuérdense que para evaluar la edad ósea tenemos que ver la relación metacarpo, carpo, ¿sí? Metacarpiana, carpiana y radiocubital, y separarlos porque estos son pacientes que van a ir creciendo, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que haya tenido, con lo cual no va a ser progresivo, sino va a ser en picos y saltos, ¿sí? Pero bueno, a los 2 años está muy mejorada, ¿sí? Entonces, esto, fíjense cómo el índice ha mejorado groseramente, con una impresión radiológica global del cambio de +3, ¿sí? Para mí está mucho mejor en este periodo. Sin embargo, en este periodo, del 2014 al 2017, yo pensé que íbamos a tener un 0 y 0, ¿sí? Sin embargo, en el cúbito tenemos al cilindro con el crayón. Esto no lo teníamos, acá teníamos un cilindro con un lápiz, ¿sí? Estaba mejorado. Acá tenemos un cilindro con un crayón, y del otro lado está igual, ¿sí? Con lo cual no digo que esté empeorado, digo más bien que no ha mejorado, ¿sí? No digo, a mí no me corresponde decir que ha empeorado, me corresponde decir que bajo los signos radiológicos no estamos igual, estamos distinto, un poco peor con respecto a las imágenes, no con respecto al tratamiento. En eso quiero que quede muy claro para que no generemos enemigos, siempre mucho más amigos. Y con respecto a la edad ósea, fíjense cómo también, si bien se ha desarrollado, ¿sí? Pero no ha aumentado el volumen de los núcleos del carpiano, ¿sí? Y tampoco ha recuperado en la parte de la osteopenia, ¿sí? Sí ha mejorado el entramado, pero la osteopenia todavía le está costando, ¿sí? Entonces, a mi impresión, es un -1. En realidad, digamos, desde el punto de vista del crecimiento, te agradezco, Mónica, igualmente un poco lo que habíamos charlado de la paciente, y que es el mundo real de las pacientes. O sea, en realidad, pues, la intención de esta paciente justamente es eso. Su crecimiento nunca tuvo, o sea, en ningún momento de su evolución tuvo, digamos, del punto de vista de su antropometría, cambios groseros. Sí había habido cambios, si ustedes por ahí los vieron, con respecto a las velocidades de crecimiento, que es un dato súper sensible, porque muchas veces el cambio que uno va a ver acá en la tabla de crecimiento termina reflejando esas diferencias de velocidades que va teniendo a lo largo del tiempo cuando se van sumando. En el medio de todo esto conseguimos hacer el molecular justamente en Brasil, y se hizo con una toma, digamos, de mucosa yugal, en el cual se confirmó que tenía la mutación. Recuerdan de que habíamos charlado que en los hipofatémicos el 90% de los pacientes familiares tienen la mutación, y el 70% de los pacientes que no tienen familiares también tienen la mutación. Y en general esta paciente tenía una mutación definidamente patogénica, con lo cual confirmamos de que era una paciente que tenía la forma dominante ligada al X de la enfermedad, con lo cual, digamos, empezamos, digamos, a tener ya, poder darle un consejo genético a la familia, y esto es lo que fue sucediendo a lo largo, digamos, a partir del año, algo que sucedió con la paciente es que, ustedes vieron que el último control era en 2017, hubo un par de años que los controles fueron mucho más discontinuados, y la paciente durante la pandemia tuvo lo que tuvo casi todos los pacientes.
comenzó a aparecer cuando vuelve al control, a los 11 años 3, había dejado el control a los 10 años, un año y medio después. Y ven ustedes, la talla seguía conservada, la velocidad de crecimiento tiene el sector que, digamos, para su estadio puberal era baja ya. Vean, de hecho, tiene una pubertad bastante avanzada, con mamas 3, vello pubiano 3, con lo cual nos está diciendo de que esta paciente seguramente debería estar cursando su estirón puberal, tiene padres altos, con lo cual también su talla objetivo era alta, y lo que nomás nos llamó la atención, esta es una nena que juega al hockey, de hecho, y tuvo que dejar de jugar en algún momento, no solo por la pandemia, que no podía entrenar, sino que aparte empezó con dolor en los miembros y algún trastorno en la marcha. Este es el laboratorio que tenía en el 2020, en el cual el fósforo empezó a bajar un poco más todavía, a pesar que fuimos reacomodando las dosis. Vean ustedes la FAL. La FAL cuesta descomponerla, obviamente porque acá hay dos componentes. Uno tiene que ver con la enfermedad de base de ella, que va a tener una FAL elevada si no está adecuadamente controlada, que era una de las cosas que suponíamos que podía pasar, y además su pubertad también estimula la actividad osteoblástica del hueso, con lo cual, pero cuando juntamos la FAL elevada con la poca velocidad de crecimiento, un poco la idea era que esta paciente estaba teniendo seguramente un tratamiento no óptimo de su enfermedad, tal cual comentaba Mónica en lo que mostró ella recién. Y esto fue el control del 2021. O sea, casi un año después volvió al control y estábamos en una situación parecida perdón, a la que teníamos anteriormente, la cual ya tenía 12 años, la velocidad había variado muy poco de la paciente, y lo que sí seguíamos viendo era justamente que había aparecido, a consecuencia probablemente de la pandemia y del encierro, una deficiencia de vitamina D, o sea, estaba por debajo de 20 nanogramos, que nunca había tenido, y sus niveles de FAL seguían siendo elevados para los esperables en esta situación que estaba la paciente, que era medio pubertad, probablemente también en esto que pudo haber contribuido en este momento, justamente la deficiencia de vitamina D, pero lo que decidimos hacer en ese momento fue, con la paciente, fue en junio del año pasado, incorporarla a la paciente a que inicie tratamiento con el Burosumab. O sea, la idea nuestra fue que la paciente iniciara tratamiento con el Burosumab, le mantuvimos el tratamiento con vitamina D, y en julio de este año, julio del 2021, comenzó el tratamiento con Burosumab, que todavía no les puedo dar demasiados datos de eso, pero en realidad lo que percibimos que esta paciente, esto es lo que estamos viendo recién, esta paciente lo que, digamos, estaba haciendo insuficiente el tratamiento convencional. Es una paciente que aparte había tenido muy buena evolución clínica, y nos parecía que realmente al tener acceso a un tratamiento específico podía ser justamente de mucha utilidad. Además es una familia que tiene una compliance excelente, y esto es un poco lo poco que tenemos de la paciente. La paciente hizo tratamiento con vitamina D, empezó en mayo, la FAL empezó a bajar y comenzó el Burosumab. O sea, gran parte de esta vitamina D alta probablemente fue por la deficiencia de vitamina D, y este es el control pre-Burosumab, post-tratamiento del déficit de vitamina D. O sea, acá el fósforo era 2.3, y vean ustedes, esto es lo más notable que por ahí podemos conseguir con... Yo le había dicho al principio de la presentación de que era un objetivo del tratamiento convencional conseguir adecuados niveles de fósforo, porque uno, digamos, al usar demasiado fósforo, la paratormona sube, se producen cambios a nivel renal, el riesgo de nefrocalcinosis aumenta en teoría también, con lo cual, ven ustedes con el tratamiento con el biológico que bloquea al FGF23, es un tratamiento que ataca la etiología de del laquitismo, ven ustedes cómo mejora rápidamente a un nivel normal los niveles de fósforo. Que esto es difícil de conseguir, si no imposible, con el tratamiento convencional. Entonces, un poco la idea que les quería dejar, que estos pacientes, más allá, digamos, a veces, digamos, de que la causa pueda ser, en hecho, el raquitismo hipofatémico ligado al X, lo más importante en estos pacientes es hacer un diagnóstico temprano y un seguimiento, como mostrábamos con Mónica, clínico radiológico adecuado, porque tienen muchos vaivenes, son pacientes que en realidad tienen sistemas, o sea, tienen su pubertad que va a funcionar normalmente, le suceden cosas que normalmente pueden suceder, y imaginen también
también que es un contexto excepcional, la pandemia jugó su partido en algún momento, en la falta de seguimiento, estos pacientes requieren un seguimiento y un monitoreo de su tratamiento clínico radiológico en forma multidisciplinaria y en forma permanente, sobre todo hasta que completen su crecimiento, porque es ahí donde uno va a conseguir que mejoren su varo, mejore su hueso, mejore su mineralización, y puedan llegar, entre otros objetivos, a una talla adulta dentro de su rango genético. Esto es el equipazo que tengo, que nunca me canso de, que son toda la gente que trabaja conmigo, que trabajamos juntos, en realidad no trabajan conmigo, y que de muchos lugares, traumatóloga, la doctora Cudeiro, la doctora Kelly Mauri, que es la médica que ve mis pacientes conmigo, la gente de gastro de Lipirovano, el doctor Boggio Marcet, los nefrólogos, los neurocirujanos, el doctor Husay, siempre estamos trabajando, intentando trabajar transversalmente, y creo que vamos a incorporar seguramente algún médico radiólogo después de todas estas charlas bonitas de Mónica, para poder conseguir la mejor calidad de vida para los pacientes. Muchísimas gracias. Dejo de compartir. Excelente. La verdad, muy interesante, muy buenos los aportes, y estaría bueno abrir un espacio para las consultas de todo el auditorio. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte. Hay quienes jerarquizan en el chat la importancia de la valoración, digamos, multidisciplinaria de estos pacientes. Yo creo que es fundamental. Si volvés a mostrar la tabla de los parámetros bioquímicos, a mí me va a empezar a dar taquicardia. Así que creo que es fundamental que haya gente que siga a estos pacientes desde cada aspecto individual de ellos, y que todos podamos seguirlos en todos los aspectos. Y por otro lado, me parece importante también jerarquizar el tema de la oportunidad perdida, ¿no? Y de los tiempos. No es lo mismo tratar a estos chicos en la primera infancia que después. Así que bueno, agradecen ahí la presentación. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede, digamos, abrir el micrófono y preguntar. Alex, ¿te puedo hacer un comentario chiquito? Por supuesto. Cortito. Yo sabes que creo que lo que hace la diferencia es la transdisciplina. O sea, yo creo que estos pacientes, cuando vos evaluás resultados, la gran diferencia, la enorme diferencia es la transdisciplina. O sea, el poder estar como estamos trabajando nosotros. Cuento una intimidad, Mónica, si me permitís. Mónica no conocía a mi paciente, y lo charlamos entre ayer y hoy, y me dijo, yo encontré esto, y digo, mirá, es lo que tiene. O sea, en realidad, lo que mostró Mónica es en tiempo real, genuino, créanme. Acá hay mucha gente que me conoce en el chat, o sea, muchos compañeros míos del hospital, inclusive es así, o sea, realmente a mí, yo lo que me llevo de estos días maravillosos es eso, el valor de la transdisciplina, el valor de poder cuantificar una observación, pero no para un estudio como les contaba ayer, para lo que es la vida real de estos pacientes, o sea, cómo mejora la calidad de un tratamiento. O sea, realmente parece súper, realmente. Sí. Ahí Vicente está levantando la mano, si querés abrir tu micrófono. ¿O está? Adelante, Vicente. Se arrepintió. Sí. No, lo que yo quería decirles es que en raquitismo nosotros tenemos una oportunidad única de llegar a que el paciente no sufra más de lo que debería, como cualquier otro niño, que es que pase su vida de niño normal. De hecho, si tiene un tratamiento oportuno, los dolores dejan de estar y las angulaciones se corrigen, con lo cual no necesitaríamos una corrección quirúrgica, ¿sí? Es un chico que si realmente llega al diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado, que como verán,
no es solamente brindarle el tratamiento, sino que la familia, la adherencia, como ellos dicen, porque realmente estar 4 veces que un chico muy chiquito tome el tratamiento es difícil, así que la familia entera tiene que estar adherida a ese tratamiento y de a poquito va a ir viendo cómo los dolores desaparecen y cómo el chico va creciendo normalmente. Siempre digo que las enfermedades crónicas, el chico tiene que saber que la tiene, pero no tiene que sufrir por ello. El padre tiene que saber que lo tiene y solamente brindándole el tratamiento ver cómo su hijo crece. Con lo cual, y otra vez, la interdisciplina es fundamental, porque si bien nosotros vemos las imágenes, posteriormente nos satisface después la devolución de los clínicos, saber que el paciente realmente cumplió el tratamiento y nosotros vemos con nuestras imágenes cómo el chico va creciendo, cómo se va desarrollando y cómo sus angulaciones llegan a ser normales, ¿sí? El chico Seguro, va y creciendo. con todo lo que queremos a los ortopedistas, casi que me animo a decir que cuando los necesitamos, estamos tarde con estos pacientes. Exactamente, eso que dijiste es fundamental, esa parte, entender eso, que a veces con esta patología llegado a tiempo no se necesita llegar al ortopedista, aunque lo queremos mucho, porque realmente hace maravillas con los pacientes, pero eso es fundamental, tal cual. Bien. Creo que se había vuelto a conectar Vicente, no sé si, porque había perdido la conexión. No sé si estás ahí, Vicente, y querés hacer una consulta, te escuchamos. Bueno, parece que lo perdimos de nuevo, lo hemos perdido de nuevo a Vicente. Alejandro, Bueno, perdóname, sí. tengo un comentario, tengo ahí en el chat, acá a mi derecha, a la doctora Patricia Cudeiro, que es nuestra traumatóloga, una genia absoluta. ¿Querés comentar algo, Patri, vos, porque sos la que padecés mis pacientes todo el tiempo? Bueno, el padecimiento es mutuo, yo voy y pido también ciertos milagritos de a ver Te pido mucho, yo sé que te pido mucho, siempre. Pero... No, sí, yo también pido, somos creo de molestosos recíprocos. No, me parece que tenemos más allá del desafío de estos pacientes, ¿no? El que los jóvenes puedan pensar que los chuecos que reciben, en el caso de los ortopedistas, porque generalmente todo niño chueco es, o sea, congénito varo es referido tempranamente al ortopedista, que pueda afinar su mirada y que lo derive, aunque sea de más, una derivación excesiva al endocrinólogo, porque probablemente vea más que el ortopedista, que no le interesan las cosas raras como por ahí este tándem de equipo que hemos hecho con Oscar. Entonces, me parece que entrenar el ojo y una derivación precoz o bien temprana va a aliviar los síntomas de estos niños. La otra cosa que de paso le voy a preguntar a la doctora de radiología, a mí siempre me llamó la atención que los que después se confirmaron como raquitismos hipofosfatémicos. Bueno, hoy podemos tener el diagnóstico molecular y gran parte de ellos son ligados al X y tenemos otra arma más para que nosotros los ortopedistas no hagamos grandes maldades para ponerlos derechos. Siempre me llamó la atención que tenían más compromiso, además de las rodillas, en las manos, sobre todo en las caderas. Y la verdad que la pesadilla del ortopedista es la cadera, no las rodillas. Y en la nena que acaban de mostrar, en su primer radiografía, tiene una coxa brevis muy desflecadita y eso es un tema complicado. Quería preguntar si esa observación es que o a mí me vienen los raros
cosa que es cierto, o uno tendría que tener una mirada un poquito más, más minuciosa. Sí, o sea, es verdad, a medida que los pacientes se tornan adolescentes, la pelvis, digamos, no te digo que es el que más sufre, porque en realidad sigue sufriendo las rodillas, los tobillos, todo lo que es la estabilidad de los chicos, ya de los adolescentes. Y la cadera, sobre todo la cabeza del fémur, es lo que está sosteniendo a la envergadura del chico que está creciendo. Así que lo que vos ves es tal cual. No nos llegan mucho a nosotros pacientes muy grandes, adolescentes, nos llegan las complicaciones, digamos. En el hospital donde yo trabajo, en general nos llegan pacientes prequirúrgicos para resolución de patologías de fémur, digamos, ¿sí? Y en general la alineación ya está en tratamiento, con lo cual siempre es primero la alineación bueno, vos lo sabés, del genuvar o genovalgo, y posteriormente en un segundo periodo evalúan a través no solamente de radiología, sino ya ocupan los otros métodos diagnósticos de mayor complejidad. No llegan a estar luxables, pero la que más sufre es la cabeza femoral. Y llegan en general, llegan a Alejandro Ludman, a la resonancia magnética, para evaluar el compromiso vascular de la cabeza, sí. Eso es en lo que es el nuevo desafío que les compete a ustedes, que bueno, que esa cabeza femoral se mantenga, no solo en situación, sino que se mantenga vital, ¿no? Claro. Eso. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Sí, estos pacientes, digamos, a medida que van creciendo, no es solamente la radiología, sino la ecografía. Yo creo que es también y bueno, los convoco porque me parece que en este momento me parece que está bueno también empezar a trabajar a estos pacientes adolescentes, en donde el turnover ya empieza a trabajar, en donde están creciendo ya están cerrándose los cartílagos de crecimiento, y esa cabeza femoral está sufriendo. Así que me parece que, bueno, hoy mismo, en este momento, estaría bueno trabajarlo a estos pacientes que sé que también, y además, ¿no? Porque después de la adolescencia siguen, esto es una enfermedad crónica, con lo cual el desafío nuestro de entregar a todo el grupo de adultos, digamos, un paciente con no sé, con casi el 100% de crecimiento, desarrollo y sin sufrimiento de las partes, sería óptimo, ¿no? Pero en sí esa cabeza femoral, ese núcleo de osificación que está cerrándose, estaría bueno que lo podamos trabajarlo y estudiarlo juntos. Además hay una cosa, que son pacientes, como vos decías, Mónica, hay que transicionarlos, porque esta enfermedad va toda la vida. Y hay muchas alteraciones que aparecen, la entesopatía o la calcificación a veces de los osteofitos en la columna, o la pelvis misma, la pelvis de las adolescentes mujeres, ¿verdad? Ahora por edad empiezo a tener pacientes que son pacientes míos, son madres, entonces las que son madres y a veces no han tenido un tratamiento óptimo por distintos motivos, tienen pelvis muy pequeñas, con lo cual su riesgo, digamos, obstétrico aumenta. Es todo un mundo, y en realidad me parece positivo. Y aparte, acá sí, pareciera ser que los tratamientos más personalizados que existen hoy, pareciera que tendrían alguna posibilidad, digo tendrían porque todavía no están, de que estos pacientes no tengan las complicaciones de adultos, como podría ser la nefrocalcinosis severa, o quizás no tengan entesopatía en el futuro. O sea, me parece que
súper interesante realmente poder hacer buenas transiciones, tanto para el paciente como para su familia, para poder, digamos, que es un continuo, la enfermedad que, y se sigue, digamos, uno piensa, el raquitismo se termina cuando deja de crecer, sí, pero el raquitismo ligado al X es una entidad que se expresa durante toda la vida. Entonces, por ahí va a haber formas de expresión de estos pacientes que son hasta parecidas a una enfermedad reumática en muchos casos, y que requieren tratamientos y requieren monitoreos muy específicos. O sea que retomo el dato y ya ahí termino, así no nos aburro tanto. La transición es una parte súper importante en estos pacientes, sin dudas, sin dudas. Y también marca una diferencia importante con respecto a la raquitismo deficientes carenciales. Entonces, el paciente a patología requiere un seguimiento por todo lo que hemos mostrado y por ahí, por lo que tiene la enfermedad del adulto que es diferente, un seguimiento y un monitoreo muy, muy estricto. Exacto. ¿Cuál es la experiencia de ustedes, digamos, tanto en el hospital como tu experiencia personal con la transición de estos pacientes y la derivación a la edad adulta? Mira, Podemos hacer otro Zoom para hablar de eso. Súper, no, pero vos sabés que, mira, yo te cuento, me tocó ver, viste, por edad, me tocó ver pacientes, muchos más pacientes tratados con tratamiento convencional. Yo creo que la posibilidad de que estos pacientes tengan un tratamiento más personalizado ha cambiado un poco la perspectiva, por lo menos a futuro, y también ha abierto el interés de mucha gente por seguir estos pacientes. Estos pacientes históricamente eran bastante difíciles de transicionar. ¿Por qué? Pues lo veía mucha gente distinta, lo veían nefrólogos, lo veía gente que hacía genética, lo veían endocrinólogos, y pasa como muchas enfermedades crónicas, vos viste, se corta el hilo cuando vos, o sea, a vos cuando sos chico te lleva tu mamá de la mano, cuando vos sos grande y sobre todo dejaste de crecer, si no tenés dolor, no vas. Y acá, por ejemplo, hay una cosa que es súper, gracias te agradezco la pregunta porque hay algo que es súper importante. Esta enfermedad tiene una característica que no es única, pero esta la tiene, pero muy clara, te va restringiendo tu calidad de vida en forma progresiva. ¿Qué significa esto? Vos por ahí decís, no, yo no estoy en silla de ruedas, ok, pero vos por ahí hacías gimnasia y dejás de hacer gimnasia, caminabas 20 cuadras, después caminas 10, después caminas 5, es como que te va achicando tus posibilidades físicas, no de un día para otro, en años. Entonces, y estos padres encima tienen una cuestión que tienen sus hijos enfermos, con lo cual siempre, vos lo habrás visto 1000 veces en osteogénesis imperfecta, en otro tipo de enfermedades, siempre la excusa es llevar al hijo, no es excusa, pero es la excusa, a que el hijo se atienda en su enfermedad aguda y descuidan su enfermedad, o sea, descuida el que la tiene como adulto, pasa todo, o sea, en realidad. Pero yo creo que está bueno, porque vos tenés más cosas para ofrecerles ahora a estos pacientes. Entonces también parece que está bueno, todo tiene que ver con la calidad de vida, todo tiene que ver con la calidad de vida. Yo creo que me parece que todo gira alrededor de que tengan la mejor calidad de vida posible en una enfermedad que es crónica. Más allá de que se trate con un biológico, se trate con tratamiento convencional, la enfermedad lo seguirá acompañando el resto de su vida. Eso, sin duda, es otro Zoom, es cierto. Tal cual. Daniela Visconti, querías decir algo, podés abrir el micrófono si querés. En línea con lo que comentan los doctores, también recordar que cuando uno tiene un paciente con raquitismo hipofosfatémico ligado al X, al ser una enfermedad hereditaria, está bueno para los pediatras y también quizás para que estén conectados y en relación a la transferencia, mirar a los familiares, o sea, que tienen una mamá en riesgo, algún padre en riesgo, los hermanos, tíos, o sea que en general cuando hay un paciente con una característica hereditaria, hacer el árbol, como mostró el doctor Brunetto, que estaba perfectamente armado, no perder la oportunidad de ver si hay otros familiares afectados que quizás pasaron ya toda su vida con dolor y que ya tienen pseudofracturas y que esto también se puede llegar a modificar. Claro. Tal cual, tal cual. Son familias, no son enfermos, es cierto. Es una idea que hay que tenerla. Vos tratás familias y seguís familias, no pacientes. No estrictamente pacientes, tal cual. Genial. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? No, creo que no. Bueno, entonces, nada, yo les quiero agradecer tanto a Moni como a Oscar. Excelentes los aportes, las presentaciones de ambos. Agradecerles a todos la participación, el auspicio de Ultragenyx, por supuesto. Y bueno, los invitamos seguramente a compartir nuevos espacios en esta Sociedad Argentina de Radiología Pediátrica que estamos arrancando con esta primeras jornadas, interesantísimo.
y hablando de calidad de vida, a seguir disfrutando el fin de semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Chao. Buen día a todos. Buen día a Excelente. todos. Hasta Buen fin de luego. semana. Gracias. Gracias igual. Gracias, muchas gracias. Chao, Marta. Muy bueno, buenísimo.